Buen día, mis hermanos, para todos. Estamos en un episodio más de una breve charla donde toda la intención de nosotros es animarles, bendecirles. Les invitamos que nos busquen como Manantial de Avivamiento MZT en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok también. Estamos ahí lanzando algunos videitos, pero en especial queremos que usted sea animado, bendecido, que cuando esté lavando trastes y todo se ponga un video ahí y esté escuchando palabra del Señor, palabra de promesa y de bendición. Yo quiero compartir con ustedes un versículo que dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y me llama mucho la atención porque dice la Biblia que nosotros tenemos que despertarnos. Despiértate tú. ¿Cómo nosotros tenemos que despertarnos? Despiértate tú que duermes y te va a alumbrar entonces Cristo, porque el primer paso lo tenemos que dar nosotros. La Biblia dice que nosotros: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces quiere decir que Dios, en ese amor que tiene hacia nosotros, tiene ese respeto hacia nosotros. Entonces Él nos permite, con todo su amor, que nosotros tomemos la decisión si nos queremos acercar, que nosotros tomemos la decisión si queremos ir delante del Señor y queremos estar ahí en su presencia, porque Él tiene todo ese poder. Entonces imagínate tú que estás en la vida y tienes problemas y tienes dificultades. Y yo he escuchado mucho esta expresión en alguna gente. Dice: es que hay gente que no quiere ser ayudada. Hay gente a la que le quieres ayudar y no quiere ser ayudada. Y es a veces porque no sabe la gente cuál es la ayuda que se les puede brindar. Porque a veces no saben que Cristo no vino a quitarte. A veces la gente tenemos miedo y decimos: es que me van a prohibir que tome, me van a prohibir que haga esto, me van a prohibir. La realidad es que no. Cristo no vino a eso. Dice la Biblia: despiértate tú que duermes y Él te va a alumbrar. Como esa ciudad asentada que dice en Isaías, que esa ciudad asentada vio gran luz. Vio gran luz. Entonces nosotros, cuando nos acercamos a Cristo, dice la palabra de Dios que empezamos a mirar diferente. Ese es el nuevo nacimiento que tenemos en Cristo. Que hay cosas que cuando no tenemos a Dios te pueden parecer normales, o que puedes vivir así pensando que esa es tu forma de vida. Pero llegas a Cristo y el Señor te enseña, el Señor te dice: mira, hay una forma de salir de esto, hay una manera de caminar distinto, hay una manera de hacer las cosas de una manera muy, muy especial. Y es una bendición estar para con el Señor. Pero nosotros no te alumbramos, nosotros no te podemos guiar. El que lo puede hacer es Cristo a través de su palabra. Pero también, si nosotros creemos que la palabra de Dios es nuestra guía, que nos va a ayudar y que nos va a servir, déjame decirte, ahí quiero decirte con mucha claridad: no solo la Biblia te puede abrir los ojos. Yo conozco personas que me han dicho: yo he leído la Biblia, yo la he leído 3 veces, yo la he leído una vez, yo la he leído 2 veces y la vida sigue igual. Pero la Biblia leída con una persona despierta, con una persona que dice: quiero de ti, Señor, quiero aprender de ti, y que pide la unción, el Espíritu Santo viene a tu vida y te empieza a revelar la palabra, y entonces se produce en nosotros un deseo de cumplirla, un deseo de verla, porque nadie, ninguna persona en su sano juicio va a agarrar la Biblia y la va a querer leer de manera normal. Claro que no, porque es algo muy difícil. Mi papá, sin ser cristiano, tuvo muchos amigos que le regalaban Biblias y que todo, y él empezó a leer la Biblia, y él empezó a leerla y le empezó a gustar tanto la palabra. Y de repente, cuando no entendía algunas partes de la Biblia, ese día dice él que él ayunaba, se quedaba medio día sin comer y leía la Biblia y le empezaba a comprender, y era una cosa que a él le empezó a pasar muy bonita. Pero cuando él llegó al punto donde decía: si te pegan en una mejilla, pon la otra, mi papá aventó la Biblia al suelo y dijo: Señor, así no, yo hasta ahí no llego, yo eso no lo puedo hacer. Porque cuando leemos la Biblia, y dice mi papá que ya él sentía esa presencia, ya sentía él algo. Dice que cuando aventó la Biblia dijo: ya no, ya no. Y sintió cuando esa presencia se fue. Porque cuando tú lees la Biblia, el Espíritu Santo se presenta a hablarte y se convierte en una realidad la palabra de Dios. Despiértate tú que estás dormido y te va a alumbrar Cristo. Después fuimos nosotros con un amigo de mi padre a Culiacán,
Y cuando fuimos a orar por este señor, mi papá me iba diciendo del camino y me iba platicando esta historia. Me decía, hijo, yo leía la Biblia y dice, pero llegó un día donde la tiré, porque decía que si me pegaba en una mejilla pusiera la otra. Y yo dije, ya no más. Y le dije, papá, es que el que nos va a ayudar para la palabra es Dios. Y cuando tú tiraste la Biblia, no te preocupes, Dios te conoce, Dios conoce el corazón y te perdona. Acércate otra vez. Y él, es que esa presencia ya no la siento, pero la vas a volver a sentir, tú nomás pídele. Y cuando llegamos a Culiacán a orar por el amigo de él, mi padre fue uno de los que se acercó a platicar con este señor. Oramos y mi padre regresó, y cuando regresó dijo, hijo, volví a sentir esa presencia otra vez. Siento esa presencia de Dios tan especial, porque Dios no miente. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, despiértate, clama de veras, pide de todo corazón, despiértate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo. Mis hermanos, los dejo con esa palabra. Aún estando en Cristo, aún estando en la iglesia, despiértese, busque a mi Señor y mi Rey, porque Él nos va a alumbrar en todo camino, en todo problema, en todo pecado. Él nos va a alumbrar para sacarnos adelante. Que Dios me los bendiga, me los guarde, y nos vemos para la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.